antes de leer Limbo, había pasado por La Fisura Mayor, que, si no recuerdo mal, es el primer libro de ficción de Noé Gittrick. Es un libro que leí de muy joven, lo encontré de casualidad en la biblioteca de mi casa. Leí esos cuentos y me encontré con un escritor urbano, coloquial, que atravesaba todas las capas sociales y dialogaba con Arti Onetti. Era un escritor que en ese momento me asombró, y no entiendo por qué ese libro no está reeditado, por ejemplo, ¿no? No sé si una reedición posterior, pero de hecho traje acá en mi bolso esa pequeña edición rosa de Sudamericana. Le iba a pedir a Noé que me la dedicara, pero bueno, va a ser en otra ocasión. Y al leer Limbo me pregunté qué había pasado entre esos dos libros, y me di cuenta que, claro, la dictadura había dejado efectos incalculables en la escritura, de los cuales Limbo no dejaba o no paraba de dar cuenta, ¿no? Y esta novela de Noé es impresionante por varias razones. Alude a la dictadura desde el punto de vista de un grupo de exiliados, sin poner en el centro los tópicos del exilio. Como se dice en la contratapa, como dice Demián en la contratapa, es indirectamente testimonial. El exiliado está deshumanizado al punto de encarnar un fantasma. Los personajes deambulan en una ciudad que suponemos es Ciudad de México, a la espera de algo. Podemos pensar en la justicia, ¿no? Aunque la justicia es tan vaga como el paisaje de Ciudad de México y no alcanza. Están en un limbo perjudicial. Y el efecto del limbo, ¿no? Está muy logrado en cuadros de la vida cotidiana en los que Matías Enrique, padre e hijo, parecen ingrávidos. Y esos cuadros están articulados en ocaso, interior, fantasma, signos graves. A la vez, un moribundo, un exiliado, en la novela de Gittrick es un fantasma en un cuadro vivo. En uno de los primeros capítulos, por ejemplo, Matías, después de despedir a Lisa, mientras sopesa lo grave, encuentra a su gato que sangra. Y de pronto nos damos cuenta que esa sangre es lo único realmente vivo y ajeno en la escena. Gittrick logra refractar de un modo insuperable las heridas de la dictadura en el cuerpo enfermo del exiliado. Y no describe demagógicamente síntomas. El terror parasita ese cuerpo como un eco, pienso, que vuelve ese terror, ¿no? O produce resonancias continuamente que se traducen en alucinaciones. Y lenguajes donde incluso entre padre e hijo la familiaridad se ve interrumpida por esa desterritorialización y desanimación del exilio. El exilio político, ¿no? Y durante la lectura uno tiene modos de visualizar las escenas, y yo no podía dejar de visualizarlas en blanco y negro, teñidas por una ligera penumbra, y ese blanco y negro, por ahí pensé que si tuviera que sustraerlo de algún film sería El Séptimo Sello.
También, como en un drama shakespeariano, la presencia de los espectros es esencial para delinear el pathos de los personajes, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la novela espectros que retornan, compañeros que no se sabe si siguen vivos en Argentina, y la soledad de los tres protagonistas, Matías, Enrique y Elisa, es una soledad que no se parece a ninguna y es a priori imposible de retratar sin caer en un estereotipo, suponemos. Y que no sea un estereotipo, el retrato de esta soledad, es un efecto supremo de la escritura, porque el arma de los tres protagonistas está en un extremo opuesto al estado de gracia, ¿no? Y ese extremo opuesto no es la desgracia, sino la enfermedad del alma. Al principio esa soledad es informe, enigmática, incluso cortejada por una suerte de objetivismo que más tarde se revela como mucho más, no un ejercicio de estilo, sino una coartada para capturar la pulsión de muerte que amenaza al exiliado torturado. Así, la soledad de los exiliados toma la forma continua del hombre angustiado y lo real aparece continuamente desplazado, más allá de las fronteras. Supongo que también por eso en ningún momento podemos identificar dónde transcurre la novela. Si eso importara, puede transcurrir en cualquier lugar, el lugar es el exilio. Y el tiempo y el espacio de los personajes de la novela está borrado por la interioridad de los personajes. Esa introversión permanente creo que encandila. Es una introversión dolorosa y al mismo tiempo, como lector, uno dice: qué fascinante que haya logrado escarbar el interior de Matías, por ejemplo. Ese interior está también en su escritura, en sus traducciones, y esos mini ensayos y esas traducciones creo que son planos que se superponen en cuadros de la novela. No diría que son episodios porque justamente la anécdota entre estos exiliados está en suspenso. Son cuadros de la vida cotidiana sumamente fijos, donde el movimiento es cuasi imposible. Es posible escribir y traducir. Y también el punto de vista del narrador en cada uno de esos cuadros parece siempre fijarse en un punto, en un rincón, y no se desplaza. Digamos que hay una cámara fija. Esa cámara fija creo que genera cuadros tejidos con un pulso realista muy fino. Es un realismo a la vez engañoso, porque no es un hiperrealismo. Es muy extraño ese efecto y creo que seguramente más tarde Luis va a aludir a él, o espero, porque también en la lectura se plantean interrogantes que el compañero de la presentación puede resolver. Y hay algo de lo cual todavía no hablé, y es la presencia del torturador en la novela, en primera persona. Aparece la voz, y en esa voz se introduce la dimensión histórica de la narración.
y es un intruso muy llamativo en el viaje de Elisa. Está a 2 lugares. En un avión, cuando Elisa retorna, ¿no?, por primera vez después de muchos años a Argentina. Y esa voz en el texto termina de crear un círculo depredatorio. Y cuando Elisa viaja, uno no sabe por qué viaja todavía. Se va aclarando de a poco, con los hechos. El narrador no anticipa ni aclara nada. Y es algo que me parece esencial para mantener el enigma a lo largo de las 110 páginas del Limbo. Sí. También creo que ese enigma puede tener que ver con el rastro del terror en la psiquis, ¿no? Sí. Y también lo que vemos en... O sea que vos pensás que el miedo no paraliza. No pensás al revés. No, yo creo que se traduce en inercia, ¿no? En esa inercia que observamos en las penumbras del texto, de los cuadros. Y también, bueno, observaba que de alguna manera, si bien parece transcurrir en democracia, la dictadura sobrevive a la democracia, al nunca más, en las visiones de las víctimas, ¿no? Ese hombre de barba blanca con un perro que es un fantasma común, los tres en la novela. Después aparece Felipe, el espectro que se presenta. ¿Te gustó? Sí. No. Mauricio, es el perseguido que atraviesa un límite para no es fácil volverse leer. fantasma. Yo pensé que... Y después me metí y empecé a leerlo y no aparece al principio, ¿viste? Sí, se va componiendo. ¿Sí? Y no es casual que durante esas visiones siniestras, en la escena final, padre, madre e hijo de nuevo reunidos en el exilio, se enfrentan a un corte, que es un corte de luz en apariencia, ¿no?, pero también es un corte con la realidad. Es un corte que ni el juicio a las juntas puede reparar, ¿no?, y cuya razón aparece expuesta en la voz del torturador. Nunca hubo un rastro de remordimiento en los genocidas. Y ese es el problema. Las víctimas, entre tanto, van a seguir en un limbo, sin volver a la vida. Mientras no haya remordimiento, creo que la voz del torturador, el eco de la voz del torturador perdura. Bueno. Sí, es todo un tema.